definir ahora el concepto de verosimilitud, que es un concepto fundamental en estadística. Y para definir la verosimilitud, lo primero que tenemos que considerar es, de nuevo, el modelo, lo que estuvimos viendo hasta el video anterior, que es esta idea del modelo como una representación de la realidad que depende de un conjunto de parámetros que lo vamos a llamar tita. Y siempre vamos a pensar que tenemos estas variables aleatorias que vienen del verdadero proceso generador y que cuando veamos la realización de estas variables aleatorias de la muestra, vamos a tener valores que van a ser x1, x2 hasta xn, que la vamos a mencionar a escribir con la letra x chiquita. Y siempre pensando que estas x grandes son esta abstracción, esta idea de pensar que son variables aleatorias porque son extracciones de la población con un proceso que de alguna manera genera representaciones comparables con el verdadero proceso originario de los datos. Y vamos a definir la verosimilitud, y siempre cuando definimos la verosimilitud las vamos a pensar asociada a una serie de realizaciones de valores, que son los valores de la muestra. Y vamos a pensar que esta función de verosimilitud, que la vamos a llamar L de likelihood, es esencialmente una función que va a depender, obviamente, del modelo que elijamos y de los datos. Y esta expresión, la idea de likelihood a L punto y coma X, lo que me está representando es que el verdadero argumento de la función de verosimilitud son los parámetros y no los datos. Los datos están fijos. Entonces, la función de verosimilitud, en el fondo, va a ser una función que la voy a poder evaluar en cualquier punto del espacio paramétrico, cualquier punto del espacio de parámetros, y me va a devolver un valor real, un escalar, un número. Y siempre tenemos que recordar que la función de verosimilitud está fija en la muestra. Entonces, esta función de verosimilitud, esta L, que depende fundamentalmente como argumento de tita, con las x fijas, se define como la probabilidad conjunta bajo el modelo de observar las n realizaciones que observamos en la muestra. Y como son independientes, como suponemos que estas variables aleatorias son independientes, esta probabilidad conjunta, recordemos unos slides anteriores, la podemos escribir como esta ley conjunta de toda la muestra, la podemos escribir como el producto de las leyes marginales de cada uno de ellos, que como todas son independientes, por eso la podemos escribir como el producto, y todas tienen idéntica distribución, es el producto de la misma ley, que es la ley del modelo que supusimos originalmente. Es la misma ley aplicada a cada uno de estos datos xy's, por lo cual la verosimilitud es el producto de 1 hasta n, donde n es la cantidad de observaciones, del modelo evaluado en ese dato xy específico y para un conjunto de parámetros tita. Y esto siempre lo pienso como una función de tita y no como una función de los datos. Los datos están fijos y los que son variables son los parámetros tita. Entonces, para diferentes valores de parámetros, yo voy a obtener diferentes valores de verosimilitud. O sea, dicho de otra manera, yo pienso siempre que la verosimilitud es una función que va del espacio paramétrico a R. Yo pongo acá, enchufo diferentes valores de parámetros y enchufo diferentes valores de verosimilitud. Por ejemplo, si el modelo fuera un modelo normal, donde este vector tita estaría representado por la mu, la media, y sigma, el desvío, tengo que pensar que el dominio en el cual se basa esta función es un dominio en R2, donde un valor particular de parámetros es un valor de mu y un valor de sigma, y evaluado en la muestra, cuando yo pongo cualquier valor específico de mu y de sigma, obtengo un escalar, que por supuesto va a depender del mu y sigma que pongo y por supuesto va a depender de la muestra. Y la idea de la verosimilitud, y esta es toda la gracia de esta noción, es que, dado en los datos, va a haber ciertos valores de tita que van a ser más compatibles con esos datos, fijado el modelo. O sea, dicho de otra manera, si una vez que yo elegí el modelo, para ese modelo va a haber algunos titas que, fijado estos datos y el modelo, esos valores de tita arrojen verosimilitudes más grandes. Porque en el fondo la verosimilitud es una medida de probabilidad. Y en este caso, si bien el modelo
está diseñado para que, dado a un tita, poder evaluar cuál es la probabilidad de un cierto valor X, la verosimilitud en el fondo la pensamos al revés. La pensamos que, fijado un valor de X, lo que estamos evaluando es cuál es y acá tómenmelo como entre grandes comillas, la probabilidad de ese valor de tita. Y digo entre grandes comillas porque no está bien pensar en algún sentido en la probabilidad de tita. El modelo está pensado para que el tita esté fijo y pensemos en probabilidades de las variables aleatorias. Pero en este caso lo vamos a pensar exactamente al revés. Y lo vamos a pensar que la verosimilitud es, fijado los x's, es una medida de compatibilidad del valor de tita que estemos probando, con el cual estamos evaluando la función. Es una medida de compatibilidad de esos valores de parámetro con los valores x observados en la muestra.